Bueno, recuerdo que en la última clase nos habíamos quedado en las fases del proceso administrativo estratégico. Por ahí ustedes saben más que nada que al final toda la empresa, o sea, todas las fases que hablamos del área de mercadotecnia, recursos humanos, producción, finanzas, por mencionar algunos aspectos, en cada uno de esos departamentos que tenemos que generar una planeación, una organización, dirección y control de manera específica en cada departamento. Pero de manera general dentro de la empresa, tenemos que plantearnos una planeación, una administración estratégica. Entonces, la planeación, digamos lo de mercadotecnia, con su organización, dirección y control, nos vamos a la de finanzas con los mismos 4 aspectos, tienen que estar conjugados de manera sinérgica a la cuestión de la planeación, a la administración estratégica de toda la empresa. Entonces, todo tiene que estar íntimamente ligado para que funcione. No puede quedar por ahí, acuérdense que teníamos algunos aspectos de indicadores clave como vacíos en la estrategia. Entonces, nuestra misión que nos proponemos como empresa tiene que estar hilada esa misión empresarial para con la misión del área de mercadotecnia, la de finanzas, la de producción. Y esas misiones departamentales o de área tienen que conjugar su trabajo para poder cumplir con la misión de la empresa. No puede ser que la misión de la empresa sea plantearse la internacionalización de la empresa y que estos estén enfocados en solamente cumplirle al cliente, al usuario, al consumidor local. Porque recuerden que entre el mercado local y el mercado internacional, ahora sí que con las especificidades propias del mercado, pongámosle Japón, pongámosle Alemania, tienen sus propias particularidades. Entonces, ok, pónganle que digan, oye, sí, pero se está cumpliendo con el mercado local y está bien, sí, pero no está bien porque no se está descuidando ese mercado, pero la misión de la empresa es ya entrar en un punto internacional y se está dejando de lado. Estos están trabajando solamente para el mercado local y no están bajo esa perspectiva de internacionalización. Igual va con la visión y va con los valores. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de los valores, en un caso de internacionalización, ya estaríamos hablando también en el hecho de considerar las cuestiones propias del PESTE, ¿se acuerdan por ahí? Que ahorita lo vamos a ver, de cada una de las entidades. En cada país nos encontramos con cuestiones políticas, ecológicas, tecnológicas, y de infraestructura, y bueno, ahorita continuamos. Los objetivos. Realmente el departamento de administración, de mercadotecnia, ¿está colaborando a ese objetivo general que tiene la empresa? Esas estrategias que se están implementando abonan al objetivo de la administración estratégica, las políticas, los procedimientos, los programas, los presupuestos. Recuerden que, por ejemplo, lo que yo les dije, dense cuenta, tenemos una empresa que tiene ya la intención de internacionalización, ok, no es que hay que plantearse, se está en la intención de internacionalizarse. En qué puntos sí se está aportando esas áreas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una administración estratégica del todo como empresa, pero cada uno de los departamentos o áreas están haciendo también su propia administración estratégica que contribuyen al todo. Tenemos una organización con división del trabajo, departamentalización, que realmente aporta. Hay una dirección, hay una evaluación de liderazgo con los principios, hay habilidades correctas
que abonen a que las personas que están en el área de mercadotecnia, por ejemplo, colaboren para los propósitos de internacionalización. ¿Hay motivación? ¿Cómo es esa motivación? ¿Realmente se está motivando? ¿Se está incentivando? Recuerden, hay criterios que muchas veces nos planteamos mucho en la dinámica de solamente ver productividad, pero no va a haber productividad si no hay las habilidades correctas, si no hay esa comunicación, si no hay motivación, si no hay una toma de decisiones efectiva y con empoderamiento. Recuerden, esta partecita es sumamente importante. Recuerden que, por ejemplo, si habláramos del área de mercadotecnia, ellos tienen un conocimiento que quizás a nivel alta dirección no esté considerando. Entonces, ¿qué tan abierta está la alta dirección a escuchar a el área de mercadotecnia con sus conocimientos para informar, para que exista esa toma de decisiones efectiva y no sea contrario a el enfoque, a la perspectiva profesional de ese conocimiento que muchas veces no se tiene en la alta dirección, que no es que no se tenga, sino que quizás no se tenga la profundidad de entendimiento de las situaciones. Hay un control, hay estándares de desempeño. Recuerden lo que estábamos comentando anteriormente con la cuestión de los instrumentos, de las medidas no obstructivas, en las cuales si estamos midiendo, hay una comparación histórica, hay determinación de desviaciones, qué es lo que está pasando, que se está desviando lo que en algún momento se planeó. Pongámosle, ahorita, en este momento, tengo entendido que en algunas partes del país ya se está nuevamente retomando, por ejemplo, el uso del cubreboca y nuevamente las medidas sanitarias. Claro está, no está a nivel totalmente, algunas dependencias he escuchado que están en esa dinámica, y eso puede generar temor, mayor gasto en las personas en otros productos, menor ganas de tener contacto con las personas por temor al contagio. Y bueno, ¿hay retroalimentación de acciones correctivas? Ok, ¿sabes qué? Mira, sí, yo entiendo que ustedes propusieron este programa, pero resulta que no, pues la verdad es que no se hicieron bien esos presupuestos y por lo tanto se desfasó. O, por ejemplo, la cuestión, ya saben, COVID elevó los precios como un 40-60% en textiles, lo cual obviamente disparó y limitó de repente el crecimiento de las empresas. Porque pues se complicó, por ejemplo, comprar, pongámosle, 2 toneladas de un producto, pues solo compró una porque la cuestión económica no se dio, la cuestión de bueno, no sé cómo haya estado la entidad de ustedes, pero por ejemplo en Oaxaca no se limitó. De hecho, yo pensé que se iba a conflictuar mucho esto en cuanto al COVID, y no, realmente la gente siguió funcionando en los pueblos, aunque también hubieron pueblos que fueron bastante cerrados y que de plano no había manera de ingresar ni ellos de salir, y había como el mandar vehículos que llegaban a ciertos puntos que llevaban como alimentos, ¿no? Y era a la inversa, porque pues ya saben, los pueblos también producen sus frutos, verduras y cosas así, y ellos tampoco sacaban, pero ellos sí podían comer, pero pues el problema se venía para los que estábamos, pongámoslo así, en la ciudad, porque no encontrábamos frutos o verduras en precios accesibles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas acciones correctivas que pueden llegar a suceder? En nuestro caso no hubo cuestiones de acciones correctivas, de quizás ir a entregar productos, no hubo esa parte, pero en algunas otras cuestiones, por ejemplo, el envío de pedidos, me parece que hubo un pedido que se hizo y la parte de transporte se nos infló demasiado.
porque como recuerden lo que les digo, hay lugares que no querían que pasaras, pues se complicaba, ¿no? Entonces, porque se elevaba, para nosotros era más fácil ir y traer la mercancía, digámoslo así, un pequeño disfrute de salir un poquito a tomar aire y pues traer la mercancía, a la diferencia de por paquetería nos resultaba más caro y de paso pues no nos daba ese, pongámosle así, ese respiro, ¿vale? Ok, bueno. Áreas de evaluación. Bueno, tenemos los principios de la dirección, las funciones directivas, las habilidades requeridas para la dirección, la delegación, la productividad de los mandos medios en cuanto a su distribución de tiempo y la evaluación de factores dinámicos y los estilos de dirección. Ojo, recuerden que depende de las empresas en las que nos encontremos, de sus dimensiones, de su sector. Es posible que no tengamos la oportunidad de hacer una evaluación de estos 7 criterios. O puede ser que no solo sean 7 criterios, sino que hablemos de mayores criterios. Recordemos una cuestión, las áreas de evaluación también no nos limitemos a planteárnoslo desde 7 áreas, sino más bien puede ser que sean más o sean menos de acuerdo a cómo nos resulte a nosotros más práctico hacer esta evaluación. Así que alguien puede pensar, bueno, de acuerdo a las lecturas, dice que son 7. Insisto, tenemos la apertura, estamos en un grado doctoral en el cual nos debemos abrir a lo que les comento. Dimensión de empresas, en cuanto a infraestructura económica, capital humano, tecnología, y hacer esta evaluación de la manera que sea más eficiente, poder ver las medidas, de poder dimensionarlo. Entonces, si se acuerdan por ahí, vienen algunos instrumentos con algunas medidas, medidas o mediciones de escala, entre que hay un sí y no, o hay valores del 1 al 7, por ejemplo, pero aquí es adecuar esos instrumentos. Yo sí dejo la apertura, y dejo la apertura porque recuerden que la intención es que podamos hacer que esos instrumentos sean eficientes y adecuados a nuestras condiciones y las condiciones de esas empresas, ¿vale? Tenemos que hacer los principios de dirección. Nos vamos primeramente por la visión, los valores y objetivos. Si se dan cuenta, estamos en esta primera fase en la cual hay que revisar si hay una claridad de la dirección de la empresa al definir esa misión, esa visión, esos valores y objetivos. Recuerden que no es mala onda. Muchísimas empresas empiezan en un momento de emprender, en un momento de querer pues rescatar la economía familiar, personal, profesional, y muchas veces se empieza desde una misión, visión, valores y objetivos, pero muchas veces no existe planteada y estructurada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, si no hay una claridad de la dirección de la empresa al definir estos, que pongámosle que pasara que fuera una muy, muy pequeña empresa que no tiene planteado, es hacer una entrevista, por ejemplo, plantear y revisar si existe esa claridad con 2 o 3 personas que estén en dirección para ver si existe esa claridad. Y si no la existe, nosotros conjugar una misión, una visión, valores y objetivos de acuerdo a esas 2 o 3 personas de dirección, de tal manera que se pueda construir entre lo que ellos mencionan y lo que nosotros vemos que están planteando para con sus consumidores o lo que quieren, porque recuerden que muchas veces la misión, la visión, los valores y objetivos, al menos desde mi perspectiva, tendríamos que sabérnoslo de memoria, decirlo y recitarlo como que fuese un himno. Y eso tendría que ser tanto de la alta dirección, el directivo más alto, como de todos los puntos. Sin embargo, seamos realistas, ¿cuántas veces nos la sabemos?
Entonces, aquí es generar esa parte. Hay una ocupación sobre el conocimiento del recurso humano, sobre la misión, visión, valores y objetivos. Recuerden, muchas veces la dirección tiene una idea de su misión, visión, valores y objetivos, pero también a veces nuestro personal, nuestros colaboradores tienen más claro realmente en cuanto a sus conocimientos qué tan real es esa misión, visión, valores y objetivos. Hay una preocupación sobre cómo establecer objetivos estratégicos precisos y cuantificables. Yo opto más por la palabra ocupación que preocupación. Recuerden que no sirve, bueno, para mi gusto, no sirve la preocupación, porque es preocuparte, pero en realidad lo que tienes que hacer es ocuparte, saber si realmente esa dirección está ocupada en establecer objetivos estratégicos precisos y que los cuantifique de tal manera que podamos entender si se cumplieron o no se cumplen. La preocupación, insisto, para mi gusto no existe, tiene que ser ocupación real. No, pues es que está preocupado, ajá, está preocupado, ok. ¿Y está ocupado o nada más está preocupado? Vale. Cumplimiento de objetivos con características mínimas. Hay pongámosle una rúbrica, hay un puntaje entre el objetivo que hemos planteado y porcentajes en el cual podemos decir, mira, el objetivo es este y sus características deben ser estas para un cumplimiento de un 20%, un 40, 60, 80, 100%. Pero si no se cumpliera, pongámosle que se está cumpliendo en un 20%, si hay esa pauta, ese contenido de, ok, no se está cumpliendo, solamente se está cumpliendo un 20%, la acción, la proyección, la proacción de decir qué hacer y cómo hacerlo, cómo hacer que pasemos de ese 20 a un 40. Y los tiempos. Hay una participación de los colaboradores en el establecimiento de objetivos de áreas operativas. Recordemos que muchas veces la misión, visión, valores y objetivos se plantea desde la alta dirección y que muchas veces simplemente la dirección dice esto y ya después le decimos a los colaboradores que se tiene que hacer esto. Pero también recordemos que muchas veces nosotros, a veces al no ser operativos, al no estar ahí, no comprendemos la validez, la viabilidad de que realmente se puedan cumplir esos objetivos. Nosotros planteamos un objetivo, pero realmente el área operativa es la que nos puede permitir decir si es válido, si es viable. Se participa de manera con ese conocimiento al plantearnos esa visión, esa misión, esos valores. Recuerden lo que por ahí les comentaba. Muchas veces nosotros podemos plantear una misión, una visión, unos valores y objetivos. Lo que yo les comentaba de la persona que mencionaba es que mi personal es de esta manera, entonces yo no les puedo hablar bonito porque al contrario, les hablo bonito y parece que se acomodan y pues no sé, se hacen personas más como que no se motivan, ¿no? Cuando en muchos ámbitos uno que espera que te hablan bonito, no sé, también depende mucho de la cuestión de cómo existe esa comunicación, esa cultura, esa socialización que tienen estas personas, ¿no? Ya saben, muchas veces como que en ciertos niveles hay esa parte de institucionalidad, de hablarse bonito, y ya en otros rangos ya no existe eso porque no les es funcional, ¿no? Entonces, hay un consenso de las áreas intervinientes en el planteamiento, misión, visión, valores y objetivos desde el punto de administración estratégica para con su misión, visión, valores y objetivos desde el punto de administración estratégica por cada área. Porque recuerden,
se puede plantear desde el todo, pero no va a ser no va a ser cumplible eso si desde las áreas no hay ese consenso, porque ya saben, muchas veces hay esos ideales desde la alta dirección, pero desde las áreas no existe. Hay un establecimiento claro de las responsabilidades que cada uno de los individuos tiene en los objetivos. Tengo la impresión que muchas veces eso realmente nunca está claro. Porque, insisto, acuérdense de los vacíos al momento de planear la administración estratégica. Los vamos dejando pensándolos como algo evidente, algo lógico que tiene que suceder. Pero recuerden que lo lógico para la alta dirección no es lo lógico para la parte operativa. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte de evaluación y recompensa en función del logro de objetivos, si no existe esta claridad, esa evaluación y esa recompensa, la gente le plantea la misión, su visión y valores y objetivos como algo así, sin palabras más, letras muertas que están por ahí y ya. Y el área continúa trabajando como siempre ha estado, porque tampoco hubo la proyección de decirles que va a haber una evaluación y que pues no es mala onda, hay que recompensarlos por esa apertura a cambiar, a modificar, a aprender esa nueva dirección que va a tomar la empresa. Entonces, en esta parte, estas partecitas que tenemos aquí, que son 8 puntos, que ojo, no se limita a lo que yo estoy planteando, porque recuerden que esto está planteado desde un autor. Si no mal recuerdo, es el libro de Luna. Pero nos podemos encontrar con otros autores, con otros teóricos, que pueda plantearse esta evaluación de misión, visión, valores y objetivos desde más perspectivas. Entonces ustedes analicen esta parte. Obviamente que ustedes lo pueden plantear. Yo sugiero que lo hagan desde 2 puntos, cuantitativo y cualitativo, para pues que sea un poquito más claro. ¿Cómo lo plantean bajo un instrumento? Yo dejo una apertura, ahora sí que amplia, de tomar los valores, los criterios de evaluación que ustedes le puedan dar, de tal manera que sea más eficiente la conclusión sobre esta evaluación. Continúo. Teníamos estos 8 valores y tenemos estos 9 más. A ver, sí, ok. La alta dirección tiene un interés por implicar a la mayor cantidad de personas. Recuerden que lamentablemente muchas veces la alta dirección se limita a estar ellos, pero no implicar personas. Y por lo tanto, al momento de planteárselo y comunicarlo a las personas simplemente lo toman como una imposición porque no se tomó en cuenta a los mandos medios. Y por lo tanto ven el establecimiento y logro de objetivos como algo, pues ya saben, imposición, cambios, temor a los despidos, porque pues hay la intención del logro de objetivos. Luego hay acciones específicas dentro de las empresas en que trabajamos para lograr que las personas se impliquen en la parte de los medios, de los mandos medios, y hay consecución de objetivos. ¿Cuáles son esas acciones? Reunir a estas personas, escuchar a las personas, hablar bajo los mismos términos de comunicación de estos mandos medios, de integrarlos para que se aperturen a aprender, a capacitarse, a comunicar, a liderar a sus compañeros. Esta parte, este indicador nos abre a plantearnos
en colocarle una calificación, una ponderación, a decir que sí, un 10, por ejemplo, o un 5. O que si hay la implicación de un 10, por ejemplo, pero hay una consecución de objetivos del 0 o del 5. ¿Qué tanto se comunican los objetivos al personal? Desde el punto alta dirección para con los mandos medios y el impacto que van a tener las personas. Casi podría apostar que la gran mayoría de las empresas no tienen esta pauta. Claro está, las grandes no lo dudo, pero la gran mayoría lo vamos dejando como pequeños vacíos. Se dividen los objetivos en etapas para la comprensión, logro y control. Recuerden que por ahí, por ejemplo, planteamos, muchas veces se plantea lanzamientos de nuevos productos, incremento de ventas, pero no hay comprensión, no hay un informar los logros y un control de esos logros. Recuerden, cuando informamos, si no evaluamos la comprensión, lo más seguro, ya saben, las reuniones siempre tienden a ser tediosas si no se informa detalladamente lo que se espera. Y si a las personas no les evaluamos esa comprensión, lo más seguro es que van a salir fastidiadas, molestas, incómodas, porque lo vieron desde la perspectiva de la dirección, nos plantea que tenemos que lograr este objetivo, pero no hay una comprensión del por qué, el para qué, el cómo, cuándo, el cómo los vamos a ayudar para que nos ayuden en esas etapas. ¿Y qué va a suceder al momento del logro y cómo se va a controlar? Por ejemplo, que a lo mejor se capacitaron personas, pero pues lastimosamente el punto de aprendizaje, pongámoslo así, de nuestros colaboradores fue de un 40%. ¿Qué sucedió? Que hay un 60% que no comprendieron lo que pasó en la capacitación, no se le dio seguimiento, y mientras ya estamos diciéndole al personal que pues quienes no cumplan con los objetivos de producción, por ejemplo, se van a despedir. Ahí hubo una falla de comprensión, de control, en informarle a las personas, por ejemplo, que es en su defecto, que no se sientan capaz, que sientan que hay deficiencias en la comprensión de la capacitación, por ejemplo, pues lo notifiquen, lo informen, planteen las problemáticas que pueden existir para comprender esa capacitación. Quizás necesitan una capacitación personalizada o bajo otros criterios de aprendizaje. Voy a plantear, por ejemplo, aquí un ejemplo. En alguna ocasión, trabajando con un político, pues quería que su gente tuviera, pues lo apoyara, ¿no? En su cuestión de difusión, de comunicación, de sus acciones políticas, ¿no? Ya saben, el uso excesivo de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, se manejaba el Facebook, el Twitter, el Instagram, el WhatsApp, ¿no? Como medio para compartir lo que ese candidato, ese político estaba haciendo. Entonces, en un primer momento, pues yo me encargaba de esta parte y era, bueno, pues hay que darle una capacitación a estas personas, ¿no? Desde un punto rápido, yo planteé hacer videos, hacer una presentación compartiendo pantalla sobre lo que podíamos hacer desde un equipo celular, ¿no? Y bueno, desde una comprensión de lo que nosotros normalmente somos,
o de lo que creemos que todo el mundo comprende dentro del celular, parecía que todo había quedado claro. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque, pues no es mala onda, muchas personas traen un celular inteligente, yo diría que casi un 80-90% de las personas, pero lastimosamente ya saben mucho celular, pero no saben, muchas no sabemos o no saben el uso eficiente de esos dispositivos y todas las cualidades. Le sacan un provecho a su equipo de quizás un 20, 30%, 50%, pues porque ya saben, es una cuestión de compartir muchas veces, por ejemplo, en el uso de redes, yo siento que los mexicanos tenemos la cualidad de compartir mucho memes, chistes, videos o retos, cosas así, pero como que no hay esa manera inteligente de ocuparlas. Entonces, bueno, pues pasó que los resultados, no se logró el objetivo en el que compartiera, ahora sí que la comunidad interna de ese político, su trabajo político. Entonces, se planteó una nueva capacitación. Bueno, pues yo la planteé ahora diferente. Lo que hice fue muy simple, agarré hojas así de papel e hice dibujos referentes a cómo se ven las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? En el cual yo les mostraba pues prácticamente lo mismo, la pantalla del celular, solamente que ahora con dibujos muy básicos, bajo hojas, ¿no? Y las iba yo pasando, y resulta que sí hubo una mayor comprensión del uso de estas plataformas o redes sociales, ¿no? El control, bueno, pues es que la verdad es que mi líder era alguien autoritario, entonces su forma de control era decir, bueno, teníamos métricas de la general, de la participación de la comunidad exterior con la comunidad interior, y había un informe de, digámoslo así, tengo 30 personas dentro de la comunidad interior, y de esas 30 personas, Juan y Pedro, por ejemplo, son los que tienen una mayor participación en la difusión de contenido del político. Pero María y Guadalupe tienen una participación mínima, no hacen mucho por compartir el contenido. Ahí ya después de esa notificación, por medio del control de métricas y toda esta cuestión, desconozco si hubo alguna represalia, me parece que sí, en la cual pues hubo despidos de personal, ¿no? Que claro, desde mi perspectiva es incorrecto, pero así estaba planteado, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, casi puedo asegurar que no hubo una comunicación y comprensión del impacto que iban a tener estas personas para continuar o no continuar con su trabajo, si apoyaban ese objetivo. Casi lo puedo apostar, que no lo comunicaron. Simplemente yo tenía que informar cuánto era la participación de cada una de estas personas de la comunidad interna, y pues las decisiones, pues ahí sí, desconozco que haya ya sucedido. Pero, pues lamentablemente sí sucede, ¿no? Personal cuenta con recursos para lograr objetivos. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que les acabo de mencionar, pues se supone que todas las personas que estaban ahí, pues sí, esa sí era una cualidad que tenía este político, era de que todos tuvieran un dispositivo inteligente, ¿no? O sea, no había como alguien que a lo mejor, aunque no fuera muy conocedor, no tuviera un celular inteligente, y de paso, pues les dotaba de cuestiones de, entiendo que, de recargas para que tuvieran datos y pudieran hacer la difusión de este contenido, ¿no? Pero
hay que, ahora sí que desde el enfoque de nuestras empresas, de las empresas en que nos estemos enfocando, realmente, por ejemplo, el personal cuenta con los recursos, por ejemplo, ¿qué les gusta? Nosotros trabajamos con este político y cuando empezamos a trabajar, pues a los de comunicación digo, porque yo estaba en el área de comunicación, había quien llevaba comunicados de prensa, había fotógrafo, había camarógrafo y estaba yo en redes, ¿no? Entonces, a nosotros nos pregunta cuestiones que necesitamos, ¿no? No, pues necesitamos un Wi-Fi, portátil, ¿no? De internet, vale. Necesitamos tarjetas Wi-Fi para la cámara del fotógrafo, vale. Necesitamos, pues, un celular, porque si traigo, por ejemplo, yo en mi caso traigo un celular, pero yo le veía por ahí ciertos detallitos, ¿no? Así como que, no me iba a dar el ancho de, por ejemplo, andar de las 8 de la mañana a 12 de la noche. Constantemente yo tenía que tener acceso a tener la posibilidad de cargar el celular y de paso traía, por ejemplo, una batería externa para ayudar a recargar el celular. Luego tenía yo, por ejemplo, pues sí, una petición de celular específico con ciertas cualidades y hubo la petición de disco duro para la cuestión de cámaras. Otro detalle, por ejemplo, nos daban un vehículo para que nos pudiéramos trasladar, ahora sí que, y pudiéramos llegar, ¿no? Porque el equipo de comunicación nos encontrábamos, ahora sí que éramos de una área geográfica como a 40 minutos, una hora más o menos, de donde nos tocaba trabajar. Entonces, por alguna situación que desconozco, los tres vivíamos, bueno, la otra persona no, pero 3 personas vivíamos en un área diferente y trasladarnos costaba mucho, mucho en cuanto al transporte público, por ejemplo, y sobre todo en el transcurso de la noche, que a veces salíamos a las 12 de la noche y ya no había forma. Podía ser que a lo mejor alguien del equipo nos pudiera mover, pero representaban tiempos y movimientos que ya las otras personas pues no querían hacer. Entonces nos dotaron de vehículo con gasolina y, y también nos dotaban de alimentos, a manera de evitar problemas de que nos tuviéramos que trasladar a otras áreas, porque de hecho de paso donde estábamos no había como mucho acceso a, pues, pongámosle a comedores o tienditas en las que pudiéramos comprar alimentos, y eso pues también ayudaba porque, pues, digámoslo así, por ejemplo, eso era para nosotros de comunicación como eran las otras áreas, por ejemplo, estas personas de avanzada, podían desayunar, comer y cenar en el lugar, ¿no? De tal manera que tuvieran, y se les mandaba comida, por ejemplo, si habían contratiempos, entonces sí había la cuestión de los recursos para, pues la verdad, para todos, ¿no? Habían recursos que a veces no eran como necesarios, pero que sí se cumplían, ahí sí, totalmente. La elaboración o redacción de objetivos realmente facilita delegación de responsabilidades al momento de plantear nuestra misión, visión, valores, objetivos. Hay esa redacción de objetivos, ahora sí que recuerden específicos, porque acuérdense que tenemos un objetivo general, pero tenemos los objetivos específicos por cada una de ahora sí que de las áreas, ¿no? Claro, va a haber un objetivo general también de ellos, pero ellos también tienen sus objetivos específicos. Hay una elaboración o redacción de objetivos que estimulen el trabajo en equipo. Sí lo hay. Ahora sí que la interrogante se las dejo yo a ustedes. Si existe eso o de repente, por ejemplo, nosotros, el ejemplo que yo les comentaba, nosotros sí colaborábamos. Donde sí se nos volvía un poco de problema era la área de comunicados de prensa, porque la persona, como les decía,
no estaba pegada con nosotros, y de repente, pues lo que hacía para construir sus comunicados era a mí, por ejemplo, que era de redes, que yo tenía que, pues no es mala onda, retomar el mensaje del candidato todos los días y darle una transformación todos los días, resaltando esas como palabras o enfatizaciones que hacía para crear yo mi contenido. Pues a veces pues esta persona sinceramente no asistía y me pedía mi guión de texto, ¿no? Entonces, y a veces pues también se le pedía apoyo y realmente no nos los daba, pero nosotros los tres que éramos camarógrafo, fotógrafo y redes, sí teníamos como esta parte, bueno, no tanto el camarógrafo, pero sí el fotógrafo en el momento de la elección de las fotografías, la revisión de textos, de comentarle, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esto, no? Y sí teníamos como esta dinámica, y de hecho yo creo que sí se dio cuenta nuestro político, porque sí de repente me decía, oye, pues coméntale esto al fotógrafo, ¿no? Y obviamente yo se lo comentaba al fotógrafo porque pues sí teníamos buena comunicación, quizás el político no la tenía con nosotros de manera directa o mejor dicho, no se atrevía a comunicar su mensaje al fotógrafo, pero a mí sí me lo comunicaba, ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, nos planteó, porque hubo, ya saben, situaciones en las cuales, aunque te dan una dirección, GPS y todo, no logras llegar, por ejemplo, al destino. A nosotros nos pasó. Y entonces me llegó a decir, por ejemplo, que yo me tenía que ir en el vehículo de político, ¿no? Y así como de una, pues no quería yo porque ya saben la cuestión de que muchas veces atacan al político en directo. Y dos, pues yo ya también traía una sinergia con mis compañeros de trabajo, que yo sentía que si me iba yo con ellos, se iba a perder pues esa cercanía, ¿no? Pero acuérdense, en este caso, en caso de campaña, no es mala onda, no, nunca, o al menos a mí nunca me ha tocado trabajar con alguien que traiga una elaboración de objetivos, que traiga esa facilidad de delegación de responsabilidades, esa estimulación de trabajos en equipos, no lo hay. Simplemente ahora sí que como equipo nosotros nos vamos integrando y pues también de acuerdo a la apertura que tengamos, funcionamos. Recuerden lo que les decía, el área de comunicado prensa no era funcional, no se integraba mucho con nosotros y como que sí había choques de repente, ¿no? No un choque real, efectivo, pero no había esa sinergia que teníamos los tres. Persona encargada de controlar cumplimiento de objetivos fijados. Por ejemplo, había una cuestión de revisión de videos. Siento que había un cumplimiento, pues no fijado como tal, pero por ejemplo, en la dinámica de fotografía, siento que había una dinámica de simplemente nos comunicaron los criterios que tenían que tener, por ejemplo, las fotografías, evadir a la gente que trae, ya sabe, cuestiones promocionales, playeras, papeletas, cuestiones así, y solamente enfocarse en candidato, ¿no? Eh, no había como ese acercamiento tanto del político con el fotógrafo y solamente él pues hacía una clasificación de archivos, ¿no? En la dinámica de camarógrafo siento que ahí sí había como, no sé si era por la edad o la forma de ser del camarógrafo, pero no había un objetivo fijado ni controlado, pero sí había que diario elaboraba un video del día anterior, de los eventos a los que habíamos asistido, y había como ese acercamiento de revisar el trabajo y comentarle, quitarle, ponerle al momento de editar el video. Y en mi caso no había algo fijado, porque recuerden que los criterios de, por ejemplo, de redes sociales son diferentes criterios. Yo establecí ahora sí que mis criterios, mis indicadores, mi desempeño, el desempeño que tenía que tener la comunidad y entregarlo. Lamentablemente no había una persona que lo controlara. Sencillamente yo entregaba, mandaba, pero no había para mí una retroalimentación de decir si está bien, no está bien o cómo pudiéramos plantear algo.
Y ese es pues lamentablemente un problema, ¿no? Porque a veces me pedían, por ejemplo, porque pasa de ser un candidato a ser ya oficialmente un político, que me pedían de repente hacer una propuesta para la comunidad virtual de este político. Habían las propuestas y lastimosamente se enviaban la propuesta, pero no había un seguimiento. Y de repente llegaba otro profesional de otra disciplina, por ejemplo un politólogo, y hacía una propuesta, me pedían a mí y medio tomaban una partecita, pero no había como un seguimiento o un control de esa propuesta. Entonces era así como caminar en ciego, y eso es algo lamentablemente terrible. Pero lastimosamente en una campaña y con un político, normalmente como que no hay criterio. Desconozco si existe algún candidato, algún político que sea estructurado y así tal cual seguir su planeación. Al menos lo que a mí me ha tocado, con todos los que me ha tocado, una cosa hoy es hoy y puede ser que tengamos una planeación y se hace. Y puede ser que mañana pase algo y lo que se había planeado se fue a la basura y se continúa a ver lo que pasa en el momento. Lo que comentaban ustedes, lo del día a día. Se retroalimentan los objetivos al término del control, lastimosamente. Ahora sí que si tu dirección no es alguien que comunica, no da comunicación de los objetivos, no da retroalimentación y no hay quien controle, pues esto se sale de control. Entonces, seguramente al momento ustedes están revisando sus empresas, ustedes estén viendo cuestiones terriblemente malas, ¿no? O, o que existen, pero no existen redactadas, no existen fijados, no existen comunicadas a las personas. Entonces, ¿qué tendrían que ustedes plantearse? Bueno, no existe, lo que tienen es esto, pero se puede plantear la instrumentación, la medición para que existan medidas de desempeño en este punto. Bueno, dejo este punto para continuar con una segunda.